Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hemos regresado. Regresamos. En este momento, cuando esto se publique, va a estar plena fiesta del libro. Entonces cuéntenos que si ya fueron. Nos cuentan si ya fueron, si ya han comprado cositas, que compraron, qué libros han encontrado por allá. a qué charlas han ido, que les haya gustado un montón. Sí. Y esto estamos grabando como el día después del capítulo anterior, que Sí. fue como la primera parte de este libro de Mindhunter. Eso porque, por ejemplo, Bueno, bienvenidos a Lectura de Café. bienvenidos a Lectura. Lectura de Coca-Cola de nuevo. Está mucho calor otra vez, que a veces es imposible hacer. Donde vivimos hace mucho calor. Sí, pero entonces es muy interesante porque, por ejemplo, a este libro le escribimos 2 capítulos. Sí. Hay otros libros a los que no les hemos hecho 2 capítulos, de pronto no. Pues porque digamos que la diferencia radica en el tipo de libro que es. Ujú. Porque, como ustedes ya saben, Mindhunter es un ensayo. No es lo mismo que hablar de una novela o de un cuento o de un escritor, ¿cierto? Y de pronto porque también hay como excesiva información. Sí, mucha. Como que mucha, El como libro es que, grande. como que por ejemplo de algo se puede hablar 1000 cosas y de pronto por eso también nos extendimos tanto en porque Pues sí, queríamos tratar ciertas cosas específicamente con Camila, que fue la psicóloga que estuvo con nosotros en el capítulo anterior, que requerían pues de alguien experto en el tema, pues porque nosotros solamente somos lectores, ¿cierto? Ella lo iba a ver con otros ojos, a pesar de que no se ha leído el libro, pero lo tiene pendiente, sé que sí. Hablar un poquito sobre cómo son estos asesinos, contrastar con las teorías que nos presenta John Douglas allí. Sí queríamos hacerlo con alguien profesional y no simplemente nosotros hablando lo que entendimos, porque podemos cometer muchos errores ahí. Yo creo que quedó muy bueno, la verdad. Ella dijo cosas súper La interesantes. verdad yo creo que quedó muy bueno ese Si no se lo han capítulo. visto, vayan y véanlo. Sí, porque esta es obviamente segunda Continuación. parte. ¿Qué pasa? Seguramente van a haber otros libros que le hagamos 2 partes, tipo, Sí, claro. por ejemplo, Duna va a tener muchas partes. Seguramente cuando hablemos del Señor de los Anillos van a haber varias partes en los capítulos. Hay libros que lo Hay libros ameritan. que lo ameritan o que tienen como mundos muy extensos, mucha información y por eso es como importante. Ya estamos hacerlos. como vestidos parecidos. Estamos parecidos. Y, Esposos. y Te amo. te amo mucho, mi amor. Y yo creo que lo importante de esto es como... A ver, hay cosas que no podemos hablar el capítulo con Camila, entonces vamos a hablar hoy. Sí. Pero volvemos a lo mismo, esperamos que esta semana les esté yendo muy bien. Ya se acerca ya cada vez más fin de año. Se acerca el Se cumpleaños acerca de Stephen King. Stephen King cumpleaños, vamos a hacer capítulo de Stephen King solamente de él. Obvio. Por su cumpleaños. Y ¿Cómo no? aprovechando que Paula seguramente para eso ya sabrá ya sabrá un poco más del último libro que sacó. Que no tengo Tú miedo. todavía no te lo vas a leer, pero creo que lo vas a comenzar después de La Vegetariana. Sí, no, yo me muero de ganas de leer ese libro. Lo que pasa es que la vegetariana... A ver, yo leí Holly, que de hecho, pues estos libros van muy acorde al tema que estamos hablando, porque pues son asesinos y demás. Leí Holly, me enganchó horrible, me encantó ese libro. Lo leí precisamente para poder leer No tengas miedo, que me llama mucho la atención. Y cuando terminé, sentí como que no he podido. Bajar Ajá. la adrenalina de ese libro. Y empecé a leer La Vegetariana y empiezo, o sea, las primeras 3 líneas ya me hicieron odiar al esposo de la chica que viene siendo el protagonista, ¿cierto? Porque le está hablando ahí. Sí, se cuenta otra vez. No, te vas a dar cuenta Sí, que. o sea, luego te vas a debe dar ser cuenta distinto, que conforme van avanzando los capítulos, cambia como expectativa. Ok. Como de punto de vista. Sí, Entonces. y hay cosas que pero sí son seguramente como la de gente ella, pero- también vamos a hacer un capítulo, Ajá. seguramente. Por eso Paula también se lo está leyendo. Pero entonces yo leí eso, me hizo odiarlo de inmediato y ha sido como que de a poquito, a pesar de que es un libro muy cortico. Que es súper cortico. Pero yo sé que ya lo voy a acabar y podemos Es de esos hablar de libros eso. que en la feria del libro seguramente algunos se lo habrán comprado. Sí. Porque Ella es pronto hay mucha gente que Nobel. todavía no se lo ha leído. Ella es Nobel. Y hay muchas cosas todavía que leer de ella. Ella tiene historias muy chéveres. Entonces, esperamos que les guste el segundo capítulo de Mindhunter. Para que se sienten con un café, con un chocolate o Una con un Coca-Cola. tinto, con una Coca-Cola. Una totola, una por si de cerveza. pronto se me sale. Yo le digo totola a la Coca-Cola por alguna razón. No me robes papas. Sí, papitas. Voy a comer entonces yo y va la voz. Entonces, esperamos que les guste ese segundo capítulo. Uno no habla estamos, con la boca llena. estamos adelantando. Yo por robarme. Estamos adelantando
varios capítulos porque vamos a tener como unos fines de semana más ocupados. Sí, porque estamos adelantando cosas. adivinen quién cumple años el día antes que Stephen King. Paola cumple 30 años antes de que cumple Stephen King. Yes. Entonces vamos a estar muy ocupaditos como el resto de septiembre, entonces estamos adelantando cosas y porque hay muchas cosas que estamos atrasando de los capítulos que queremos grabar. Entonces nosotros tenemos una idea que esperamos como llegar a un número de capítulos y parar un momento y sacar mucho contenido en redes y después volver como con otra temporada de capítulos de podcast. Entonces Yo no sé nada de esto, yo me dejo guiar. estamos viendo hasta qué punto sacar capítulos del podcast y dejarlos descansar un momentico y después seguir con Sí, con- porque con sabemos que otros. luego vienen épocas de diciembre, nadie va a estar pendiente, nosotros también vamos a estar muy Y, ocupados. y hay que leer un montón de cosas Exacto. para seguir haciendo capítulos y hay que traer más invitados y un montón de cosas. Entonces, y además pensando que de pronto no hacerlo tan extenso, sino hacerlo como por temporaditos. Entonces, esperamos que les guste mucho, que se queden en este capítulo. Les va a gustar, creo que mucho, porque vamos a hablar cosas muy interesantes que no pudimos hablar el capítulo anterior. Entonces, no, esperemos que les guste. Y recuerden que aquí sí vamos a hablar mucho más de la serie. Yes. Porque usted de pronto, no me leí el libro, entonces ahí está la serie, vamos a hablar un montón de la serie y esperamos que les guste un montón. Entonces quédense con Lectura de Café. Bueno, ¿por qué hacer 2 capítulos de esto? Porque primero nos gustó mucho el libro, yo creo que el tema nos gustó mucho. Laura es que Laura, no sé por qué tengo a Laura, una amiga. Laura, si estás viendo esto, Laura, si estás viendo esto. Ajá. Andrés te está pensando, pero es porque Laura también cumple años en septiembre. Algo se me traba, pero bueno. Comienzo otra vez. Bueno, ¿por qué hacer 2 capítulos de Mindhunter? Creo que como lo hablamos en el capítulo anterior con Camila, nos gustó mucho cuando empezamos a leer el libro. Ambos habíamos visto la serie antes, pero Incluso varias veces. Incluso varias veces, pero verla con la perspectiva de él. Lo que hicimos fue como ir leyendo el libro e ir viendo la serie. Cuando se acabó como la serie que seguía el libro, pues ahí terminamos de leer el libro. Lo estudiamos un montón y nos gustó. Y pues obviamente estamos como en esa cultura atrás de volver a reciclar pues como historias de este tema. Entonces están sacando muchas cosas sobre esto. Entonces nos gustó mucho leerlo. Yo creo que una pregunta que nos podemos hacer también en este episodio es ¿por qué nos atraen tanto estos temas? Sí. Porque ya tocamos un poquito eso en el episodio pasado con Camila, bueno, puede ser por morbo, puede ser por querer aprender de estas situaciones de riesgo sin correr el riesgo, puede ser muchas razones, pero finalmente yo creo que somos muchos los que nos interesamos por este tipo de temas. Sí, es que es muy normal. Siento que desde en el capítulo pues hablamos como desde el punto de vista yo creo que el cronómetro, desde el punto de vista de que es complejo porque al hablar de una forma tan abierta y como tan popular de un tema así, pues se tienden a desvirtuar ciertas cosas, como la preocupación por la memoria de las víctimas y un montón de cosas. Pero creo que es súper difícil, ayer Camila también nos contó un poco de eso, pues en el capítulo anterior, es muy difícil no hacerlo, porque cuando se tiende a normalizar una situación, pues se omiten cosas que no deberían de omitirse. Y se volvió, es muy atractivo, o sea, yo creo que una vez tú me lo preguntabas. Va como en el enfoque que le dan a eso. Pero es que es de todos, es de general, entonces eso pasa en todas las líneas que cuentan historias, porque en el cine a la gente le gustan más los villanos, la gente le gusta ir a ver terror, o sea, no es como que la gente lo obliguen a ver terror, sino que a la gente le gusta ir a verlo. Entonces como que de cierta forma a nosotros atrae mucho la perspectiva negativa de algo. Entonces hacia ese punto es que es normal que cuando nos presentan estos personajes, que más que a ti no te pasa que cuando tú ves una película y sale al principio basado en hechos reales, como que te interesa más, como que estamos en esa idea de olvidarnos como de la línea entre ficción y realidad, y nos atrae mucho más esos temas que son basados en hechos reales, que sabemos que hubieron personas, no sé qué tan malo haya, que de eso no alcanzamos a preguntar ayer a Camila, pero no sé qué tan malo sea, o que haya de esa idea de que no es que no nos molesta ver gente sufriendo. Pues yo creo que en parte es porque sabemos que las películas y las series y todo eso son mentira.
Esa es la diferencia con esto, porque como Sí. estos son casos de la vida real, es raro que no Sí, nos sí, moleste sí. ver a gente sufrir. O sea, Pero, o sea, ahí va la diferencia en entre lo que es la serie y lo que es el ensayo. Porque la serie sí es ficción, de cierta manera, a pesar de que tiene una línea muy delgada entre la realidad y la ficción, porque pues los personajes son otros nombres, pero sí hacen cosas que hicieron las personas en las que están basados. Igualmente los asesinos que aparecen en sí la tienen los serie mismos nombres. son reales, o sea, sí, Y son, son idénticos a como se sí, ven. los actores son muy parecidos, esos casos son reales, pero es una serie de ficción finalmente, busca entretener, ese es el objetivo. El ensayo busca informarte y presentarte las teorías y la investigación que ellos hicieron. Ah, bueno, como hablamos, sí, sigue. O sea, es un enfoque distinto, a pesar de que, o sea, en la experiencia como lectora, cuando leía esas cosas tan horribles, sí me impactaba, sí es distinto. Tú lo ves en una serie y, bueno, digamos que es muy gráfico y te asquea, te genera horror. Tú, igual en el fondo, sabes que eso no es real, a esa persona no le pasó eso. Pero en el libro, en el ensayo, te dicen que eso pasó y tú sabes que hubo una persona que sufrió eso, real, y te lo están contando de una forma muy seria. Te dicen, encontramos a esta víctima, era así, 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 pasó esto y tú sí o sea, sí te mueve, sí te hace sentir maluco, a diferencia de otras cosas. Sino que es que, bueno, es que sí, es igual, vamos a quedar andando mucho en ese tema porque es algo complejo, pero, no sé, a mí me parece que siempre hay algo complejo en esa idea de, o siempre me ha parecido que siempre hay algo complejo en esa idea de ver documentales donde sufre gente, o documentales no, o ver cosas que sabes que la idea de, aunque Mindhunter la serie tenga como idea de entretener y sea ficcional, ellos sí tienen un propósito de acercarse a la realidad. Si no, los actores no los buscarían Ajá. idénticos. O sea, yo sí tengo la idea de que se acerque lo más que se pueda con Pero yo elementos creo que ficcionales a la realidad, y como que la idea de que no nos moleste tanto verlo es de pronto lo que veo que pronto puede algo ahí, pero vamos pasando porque si nos vamos a quedar ahí sí, hablando. ¿tú qué me dices, por ejemplo, de David Fincher, que es el director de la serie? Espérate, En yo cuanto a eso, buscando. porque supongo que eso fue una decisión de él, conservar los nombres y la apariencia de los asesinos, más no de los demás personajes, que pues también son personas reales. A ver, David Fincher es... Fíjate, yo busco por acá. ¿Tú de qué conoces a David Fincher? No recuerdo. O sea, sí sé ¿Qué que he has visto visto cosas de de él? él, pero en este momento no recuerdo. No sé, o sea, no te suena como de nada. Sí, es que sí me suena, pero no sé. Él es muy conocido porque yo creo que él es de los directores que ha hecho las películas como más clásicas del género detective misterio. Mucha gente conoce Seven, que es hecho por David Fincher. Conoce What's in the box? Zodiaco. El Zodiaco, esa película es hecha por Y David Zodiaco Fincher. también fue un asesino real. Sí. Es más, de hecho, el final de la película habla un poco como que hablándole también El Zodiaco. no tan directo. ¿Te acuerdas de la película de Bong Joon-ho? Que es la del asesino. En esa película al final, el actor se queda mirándola a la cámara porque el director dijo que como en ese momento el asesino no lo habían atrapado, él quería como que eso lo viera el asesino y de alguna forma se entregara, y se cuenta que pasó algo y el otro cogieron después. Pero David Fincher también de alguna u otra forma le habla a esa persona que nunca pudieron atrapar, se supone. Y tiene una de las, creo yo, de las más tesas como el cine clásico o el cine como que todo el mundo debe ver, que es el Club de la Pelea, que todo el mundo se ha visto. Eso también está basado en un libro, si no estoy mal. El Club de la Pelea. El Club de la Pelea, sí. El Club de la Pelea sí está basado en un libro, creo que sí. Pero, entonces David Fincher es un director crudo. Yo creo que por eso lo eligieron, porque ya tenía como Él quería, experiencia en ese tipo de no, cosas. él Ok, quería eso porque él es eligió. productor. Él produjo Ah, la ok. serie. Él la Él no produjo. él no es que le dijeron venga, hágala, sino que
él la produjo porque o sea, él hizo Seven, él le atrae mucho ese tipo de casos. Sí. Y de hecho, si alguien se ha visto Seven, por ejemplo, o el Zodiaco, él tiene una forma muy metódica de tratar esos temas porque los trata realmente como si fuera una investigación. O sea, realmente al espectador le hace sentir como que es parte de una búsqueda y lo combina mucho como con lo atrapante de los personajes, entonces como en el ritmo narrativo, entre personajes muy atrapantes, entre esa idea de esos elementos de detectives y como ese ambiente de misterio, él logra como que el espectador también se traslade a ser un investigador más, como a que saque sus conclusiones, a que diga quién cree que puede ser, a que siga como que coja estas pistas que cogen los personajes y las vuelque a su... Estoy Entonces, viendo también la de la chica del dragón tatuado. él es un Ese le director. gusta a Olga. Y el asesino, The Killer, esa también es súper... Entonces, él le gusta mucho esos temas. Yo por aquí tenía algo. En el 2017 hay un man que llama Joe Penhall, que es como... a ver, voy a hacer como para explicarte cosas de como audiovisual y todas cosas para que se entienda y de pronto mucha gente que ve series o ve películas entienda como ciertas diferencias porque el cine y la televisión o las series de televisión funcionan de una forma muy diferente al cine, porque las series de televisión al ser cosas largas en las que son 10 20 capítulos o X, digamos que no tienen los mismos roles que pueden tener una película. Una película pues tiene productores, directores y normalmente el jefe de la producción son los que ponen la plata, que son los productores. Ajá. Los productores ejecutivos, así. El de la plata manda. Exacto. En el caso de ¿Sabes las... qué es dato curioso? Yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo a catalogar en bibliotecología, tuvimos una discusión sobre el orden en que se ponen precisamente el productor, el director. Y recuerdo mucho que la profe nos decía, es que el productor es el de la plata manda, entonces va primero. Y nosotros éramos como, ¿por qué? Pero así se cataloga una película. Tienes Sí. que poner primero el productor. El productor, sí, es que es lo normal. Y eso porque nosotros no conocemos tanto ahora es que se dan a conocer nombres de productores porque han pasado muchas cosas con productores donde se dan cuenta de cosas pues malas y también porque hay muchos directores o actores conocidos que empiezan a producir películas. Entonces ya la gente lo reconoce más como porque hay producido por David Fincher o producido por Guillermo del Toro, producido por tal, entonces ese rol de productor como a nivel popular se conoce más, pero antes era no. como X, es más, mucha gente, como que lo normal de la gente es que se acuerde más de los actores que de los directores. Ahora es que hay como una especie de boom donde la gente dejó de seguir más a los actores y empezó a seguir más a los directores. Sí, porque Entonces, antes era como, esta película donde aparece Nicolas Cage. exacto. Y ahora yo quiero ir a ver La película, a Yorgos Lanthimos. ajá, la nueva Yo quiero ir a película ver a una nueva película de Robert Eggers. Robert Eggers, cosas así. Entonces ya como que se cambió un poquito eso. Pero mira, en la serie de televisión hay alguien que se llama showrunner. El showrunner es muy importante porque el showrunner es el que dice, vea, mi serie tiene 10 capítulos y los 10 capítulos los van a dirigir 10 personas diferentes. Yo soy el encargado de que esas 10 personas no se me vayan por otro lado, sino que sigan el estilo que yo quiero para la serie, que los personajes no se me vuelven locos. Entonces, el showrunner es muy importante y en este caso el showrunner es Joe Penhall, o el que fue como el ideal, y le dijo a David Fincher, ve, yo quiero, usted que es un teso para esto, yo quiero hacer esto, quiero hacer una serie en donde hablemos de estos dos y digamos que David Fincher fue el que le ayudó a armar la serie, el que dijo, coloco la plata. ¿Qué dijo David Fincher? Yo coloco la plata, pero quiero ser partícipe porque me interesa mucho. Entonces ya no vamos a hacer que lo dirijan otros, sino que yo voy a dirigir los capítulos. Ya. Entonces David Fincher se vuelve productor y director y la serie está Manda pausada. por dos. La serie está pausada. Pues yo vi que era como por cuestión de tiempo y de presupuesto. No. David Fincher, hay dos cosas. David Fincher es una persona compleja porque él viene de hacer películas de cine que no es tan estructurado. O sea, lo que es económico y popular tiene que ser estructurado. Él viene a hacer de películas que las hace porque les gustan y se demora lo que quiera y las hace como quiere. Entonces a él no le gusta estar mucho tiempo clavado en algo. Claro. Hacer Mindhunter le obligó a estar clavado más de 4 años en los guiones, en un montón de cosas.
Y él dice que él no quiere estar tanto tiempo clavado en un proyecto porque le quita de hacer varios, que es la cosa que no ha hecho nada, pero es el tiempo que no lo ha hecho o que no lo ha usado en Mindhunter no es como que haya hecho algo muy relevante. Entonces la gente dice como, pero pues usted dice que no lo quiere clavarse, entonces... Pero se supone que él ya le presentó ideas a Netflix, pero Netflix le quiso controlar el presupuesto. Ok. Entonces él dijo no. Y le quiso controlar el presupuesto y cosas de guión. Como que él se dejó, a él le dijeron, vea, usted es muy teso, en las primeras temporadas haga lo que quiera. Aquí le dijeron, espere, porque usted está yéndose por un lado, que de pronto nosotros ya no queremos tanto porque está siendo como muy crudo. Y él dije como que él no quiere que le recorten casas del guión ni nada, ni presupuesto, y lo quiere hacer como él quiere. Y entonces como que hay un desacuerdo entre Netflix y él, y por eso no ha pasado la tercera temporada. Pero supuestamente se supone que salió este año, que el guión se está escribiendo y que pueden que esté como próximamente a presentarse para que le den luz verde de hacerlo otra vez. Entonces hay que ver qué resulta, porque realmente David Fincher no está haciendo como nada relevante, entonces puede que retome otra vez Mindhunter. ¿Por qué? Porque es una de las series más populares de Netflix y creo que Mindhunter fue lo que dio a pie a que Netflix dijera, ve, hagamos series de esto, porque la gente como que le interesa y les gusta, entonces... Porque la de Dahmer fue muy popular. Sí, pero también creo que es por el actor. Sí. Porque mucha por gente... lo que hablábamos ayer, de esa fascinación que hay con los asesinos que y porque son bonitos. creo que aunque mucha gente no sabía de temas de asesinos, creo que mucha gente lo conocía a él. ¿Sabes qué me pasó a mí muy curioso? Más... Ah, sí, ¿no? Y el actor aparece en American Horror Story, entonces... a mí me pasó fue que yo vi Dahmer cuando salió y siento que no capté la gravedad de lo que estaba viendo. ¿De qué? La gravedad de Dahmer. Hace poquito que la repetimos, vi las cosas de otro modo. Me sentí súper mal en el episodio de que se centraba en la víctima que tú dijiste ayer. Me sentí horrible, o sea, me daba ganas de llorar porque me parecía súper triste. Cuando leímos la segunda, yo te di que tú estaba más afectada con ese capítulo como que la persona que le da más importancia a las víctimas en esa serie. Horrible. Y capté mucho más la gravedad de ese asunto, porque pues él no era solamente un asesino, él era un caníbal. Pero el sentido de que él tenía, bueno, Dahmer no aparece en esta historia, pero pues nos ayuda como a entender. En el libro lo menciona varias veces, pero... nos ayuda como a entender un poquito qué hay ahí detrás, porque la motivación de él era como, o sea, se sentía como una forma de él querer estar con las personas, pero pues por como él creció y eso, la forma en que él se relacionaba era muy turbia. Y él empezó a encontrar esa fascinación en los muertos. Yo siento como que en el sentido de, pues si está muerto no se va, y así se sentía como más en confianza después de que pasó la primera vez. Entonces, no sé. De hecho, la primera persona supuestamente lo mata porque le dijo que se quería ir. Sí, él quería ir al concierto. Él no quiere estar. No quería que se fuera y lo abandonó. Entonces, pues sí, es muy complicado. Pero bueno, el ensayo. Entonces, yo eso no lo había captado la primera vez que vi la serie. Entonces, yo creo que muchas veces a las personas puede pasar eso. Como que ven y dicen, tan bacano, y los asesinos y esto y lo otro, pero nos ven más allá. A mí eso me pasó con la de The Night Stalker. Porque la primera vez que la vi fue como, uy, qué interesante. Y es porque al final la forma en la que lo atrapan a él es muy pública. Uy, sí. Porque al final lo atrapan de una forma súper boba para lo que él hizo. Y la primera vez que lo vi fue como, uy, y ya la segunda vez que lo vi caí en cuenta de un montón de cosas. También caí en cuenta del peso de las víctimas que hablan ahí, de los sobrevivientes o de los familiares de las víctimas. Horrible. Y se vuelve más pesado, pero creo que eso es... A mí algo me pasa con el libro, para que empecemos a hablar del ensayo. Este libro, como hablamos del capítulo anterior, es un ensayo que digamos que no es un ensayo académico. Creo que él lo dice al principio en el prólogo. Es muy como si él estuviera conversando con uno. Sí, lo que él cree, él lo hace es porque él siente que puede darle un nuevo aire a la gente que está interesada en esto, a entenderlo, y a la gente que lo está estudiando. Entonces como que él usa este libro con no material académico como tal, pero sí como una... O sea, él menciona teorías. Exacto, como una lectura de información, de informarse sobre algo. Yo creo que en los 90s, cuando el libro sale, ya estaban como en ese lapsus de estar mamados de esa situación. Entonces creo que la gente se está interesando más por saberlo, por conocer
cómo vivían esas vidas esa gente, porque yo como que ya habían pasado esa, como que los asesinos ya habían pasado esa faceta de horror y de monstruos lejanos. La gente ya no los veía así, ya los veía como seres humanos súper traumados y horripilantes, pero los veía como humanos, entonces ya querían saber la vida del ser humano. Y ese tipo de libros empezaron a salir. ¿Qué puede pasarle a un humano para que Exacto. se vuelva así? Y estos libros, ese fue el segundo libro de él, el primero es otro que es rarísimo, Él lo menciona que ahí. solamente está en inglés, que habla más como de las primeras teorías de él. En ese no se centra nada en la entrevista, sino como las novatadas de él, por así decirlo. Y siempre me interesa mucho por estos libros, y ahí hay muchos, hay un montón, solo que es que este man es como el principal de los investigadores de este tema, pero hay un montón. Sí, realmente el equipo era grande. ¿Cómo te pareció a ti leerlo? No sé tú qué tanto ya leas ensayos así. Yo tenía mucho susto de leerlo, pues porque sabía que era un ensayo, y pues uno dice un ensayo, pues como un texto académico. ¿Y qué textos académicos hemos leído? Los que le mandan a uno en la universidad. ¡Ay! No. Que suelen ser muy pesados y se caen así. Entonces sí estaba como que prevenida. Pero cuando lo empezamos a leer me di cuenta que era súper entretenido. Y empezamos y no pudimos parar, fue de una... Como bueno, yo leo un capítulo, tú anota y así. Él lo mete uno muy rápidamente en lo fundamental, como que él sí te da una introducción de quién es él y todo eso para que tú sepas con quién vas a hablar todo el resto del libro, pero él te mete una vez en los temas. Nosotros, porque queríamos preparar el episodio, tomamos muchas notas, tomamos de las páginas donde estaban ciertos puntos claves, ven el libro cómo está. Eso que ahí no puse todas, no. Es un montón más, pero no puse porque no. Sí, tomamos muchas notas y escribíamos y pensábamos, y analizábamos y comentábamos porque lo leímos los dos a la vez. Pero yo siento que una persona sola que quiera hacer su lectura ni siquiera necesita tomar notas porque es un libro muy amigable con el lector. Él te cuenta incluso cosas de su vida, de es que yo conocí así a mi esposa y yo hacía esto y esto otro y en este momento llegué hasta la ciudad. Entonces como si unos... Ay, ¿qué es eso? El viento. Ay, qué susto. Un fantasma. No sé si se escucha, pero qué miedo. No. Entonces es como que alguien te esté contando qué hace con su vida. Como si yo hiciera un libro y les contara cómo ha sido mi experiencia. Sí, es como autobiográfico de cierta manera, pero él se centra mucho en la experiencia como agente del FBI. Y él tiene un método en el ensayo muy interesante que lo hablamos en el capítulo anterior, era que él te va explicando las metodologías con los casos. Entonces él te pone como de este caso aprendí como ejemplos. De este caso aprendí esto, entonces nos explica eso. Y después nos trata de otro caso, entonces de este aprendí esto. Entonces es fácil entenderle porque él te coloca los ejemplos de cómo lo resuelve o de cómo ayuda o de cómo es la interrogación y un montón de cosas. Entonces es fácil de entenderle. Entonces, sí, no es como que te explique un montón de casos porque él menciona muchísimos casos. Sí, no es como vamos a regarnos a hablar de los casos, sino que tiene un porqué y los explica con un porqué y se siente... Hay algo que me pasa también con este libro, y es que siento que él no se inhibe, no se controla a la hora de hablar de los casos, sino que entre más detalles algunos casos les sirva para entender lo que está tratando de explicar, pues él los usa. El ejemplo que tú colocaste ayer de la chica del ascensor, de la terraza, la puñaladas en el costado. Yo no fue en una terraza. Ese es otro caso, el de la terraza es otro. El del hotel, no es el mismo del hotel. Ese caso, el de la puñalada que... no, sí, el del hotel es otro. Sí, ese caso es como en un en un templo, como una iglesia. Que él iba como a un templo religioso. Es que entonces, son muchos casos. Sí, el de la escoba. Cierto, sí. ¿Qué es la escoba? Sí, que hay una escoba que la empala y todo confundidos. Eso. Pero bueno, hay casos en donde los describe tal cual, hay otros que no necesita regarse en detalles porque no es lo necesario de ese capítulo. Entonces no se vuelve ni denso, no se vuelve ni grotesco de leer, no se vuelve no se vuelve como tan abrumador, porque él no todo el tiempo te está metiendo cosas porque sí, sino que realmente le da una intención del por qué. Y se nota que este man no es un escritor académico, porque es muy informal a la hora de escribirlo. O sea, obviamente él te entrega la teoría como la tiene que entregar, como una persona que la maneja día a día, como
Él es, creo que él es psicólogo criminal, ¿cómo se llama la carrera? Él se gradúa de psicología criminal o algo así, y él obviamente maneja la teoría como la manejaría un profesional, pero no te la hace compleja de entender, sino que te la hace fácil de entender. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a leerlo, que es lo que más vamos a hablar aquí, nos, nos dio mucha curiosidad cómo es que iban a adaptar algo que era un ensayo Y algo que era a real. una serie, algo que era, sí, algo que era real a una serie, algo que era una persona hablando sobre yo me moví de aquí para acá y después abrí esto, después fue esto, Y algo que y no nos da está en mucha orden curiosidad. cronológico. Y algo que no está en orden cronológico, de cierta forma sí, de cierta forma no, porque los casos sí están como en orden cronológico, Pero él a veces salta. pero sí, nos da mucha curiosidad, que creo que es lo que vamos más a hablar en este capítulo, de la adaptación, de cómo se adapta ese ensayo y de como otros elementos del libro, obviamente, y de la serie. Pero vamos a hacer la primera pausa. Seguramente vamos a leer algunas otras citas que no leímos en el capítulo anterior y como a expandir más lo del libro. Listo, hagamos la primera pausa y ya continuamos. Yes. Entonces, para llegar como bien a la serie y hablar un poquito como en forma de la serie. A ver, la serie, si usted ya se la vio, pues va a darse cuenta que ellos se mueven a través de un caso principal de cada temporada. En la primera temporada el caso principal es el de... Bueno, la primera temporada de la serie manejan 2, 3 casos chiquitos. Sí, eso empieza como con Holden presenciando el suicidio de este chico que lo tenían acorralado. Él se empieza a interesar por estos temas y lo meten como a este proyecto junto a... Se me va el nombre del amigo. Holden Ford y Holden Ford... Un momento, Holden Ford y Bill Tech. Tench, sí. Ellos empiezan como a viajar y a tratar de como de exponerle a la policía y a otras personas en diferentes ciudades como esa investigación que están haciendo y la teoría que él tiene sobre lo de los asesinos seriales. Y luego el equipo va creciendo, se junta con ellos la psicóloga y demás. Sí, Wendy Carr. Y todos estos nombres son diferentes a las personas reales, pero digamos que sí existieron de cierta manera. Y la vida de Holden como tal sí es muy similar a lo que alcanza a contar John Douglas en el libro. De su esposa, el nombre de la esposa también es diferente. Ahí no están casados, pero pues de que ella era socióloga, que se conocieron en esta universidad y todo eso es real. Sí, creo que todo, o sea, como el contexto de la vida que dan de Holden Ford en la serie es el mismo que incluso de cómo era él. Douglas y de cómo era Como de él. que era un poquito Sí, lo sentí así. cuando veía la serie después de leerlo, sentí como, realmente Holden Ford, el actor que es Holden Ford, lo hizo súper bien, como que se siente que ese puede ser John Douglas, del rarito, pues porque se siente... Sí, él era como todo chiflay. Pero la serie va como, yo no sé cómo, no sé, no encontré En la información. primera temporada ellos empiezan a cobrar relevancia con eso. Pues es donde él se escapa a empezar a entrevistar, que primero que entrevista es a Kemper, que en la serie no, en el libro no es el primero que entrevistan. De hecho, es muy gracioso, por eso es que me causa intriga cómo es que en la serie eligen el orden el de las entrevistas y de los asesinos, porque por ejemplo a Charles Manson, por obviamente mediáticamente lo que es, en la serie lo dejan para la segunda temporada como alguien muy importante, y en el libro es de los primeros que sacan de paso. Y es como, no, eso es un bobo ahí. Él hace el ¿Tienes primero. de pronto la cita por ahí de hecho? Voy a buscarla, pero no estoy seguro. Mientras pues como voy contando, o sea, ellos empiezan a visitar varias ciudades, varios pueblos, y la gente pues cuando tienen casos así y ven como la oportunidad de resolverlo a través de estas teorías, se acercan a ellos y empiezan a pedirles ayuda. Hay un caso que no hablamos ayer, que es el de esta chica que aparece creo que en un basurero y que el sospechoso era el novio. Y en la serie, de hecho es un poquito diferente a lo que sucedió en la vida real, pero finalmente pues este caso sí es real. En la serie pues cuentan que era que el que encajaba en el perfil que ellos hicieron era el cuñado, y que fue el cuñado como el que hizo todo, o sea, como que el novio la había atrapado
y llama al cuñado a pedir ayuda, el cuñado llega, abusa de ella y luego entre todos la matan. Y ese caso es súper impactante porque... Con él en el libro, ahí donde empieza a hablar de cuando es múltiple. Sí. Cuando varias personas hacen... Cuando se juntan. Sí, porque él Cuando se decía juntan. como que el principal sospechoso no me cuadraba, pero el cuñado sí. Y finalmente digamos que el actor intelectual y también de parte de lo que hicieron con ella fue él. Pero la persona que se llevó la carga del peso de la ley fue el novio realmente. Sí, realmente fue... Entonces ellos quedan muy frustrados con esa decisión. Eso también pasa así en la serie. Ellos quedan muy frustrados, pero pues en la vida real el caso fue un poquito diferente porque, si mal no recuerdo, la hermana también había participado, había sido como varias personas. Pasa como en la serie. La hermana va a confesar. Ellos, o sea, John está muy seguro de que, de que los dos hermanos, tanto el novio como el hermano... No era hermano de él, era el cuñado. El cuñado, perdón, de que tanto el hermano como... En la serie, pero en la vida real eran hermanos, ¿no? Por eso, en la vida real eran hermanos, sí, perdón. En el libro son hermanos. Los dos hombres que están en ese caso son hermanos. En No, la y ella serie, también. en la O sea, eran serie tres son, hermanos. en la serie es el cuñado y la chica es la hermana del novio. Pues en el libro son todos tres hermanos. Sí, ¿Qué terminan pasa? como involucrados todos tres ahí. Pasa como en la serie, la mujer va a confesar. John Douglas está segurísimo que los dos hermanos tienen que ver, pero lo que le da intriga es quién fue el principal, porque en esa él maneja la teoría de que cuando son varias personas hay uno que da el empuje, hay otro que reacciona y hay otro que apoya. Entonces con los tres él coloca los ejemplos de que veo una mosquita, de Está que diciendo que leamos el nuevo libro de Stephen King. de que en el caso el mayor es el que da el empuje, el novio es el que reacciona y la hermana es la que da como el apoyo. Entonces es tenso porque maneja como las tres diferencias como entre un grupo de asesinos, porque con él es donde habla un poquito ya después de Chad Manson, pero no lo encuentro. Pero es que cuando él ve a Charles, su reacción es de... No, o sea, este tipo no encaja en lo que estamos haciendo por cómo es. de hecho pasa algo muy parecido a lo que pasa en la serie, porque en la serie no lo pueden ni preguntar nada, porque, por aquí encontré algo. Sí, por aquí encontré más o menos. Bueno, sigue buscando. Ahí que veo a O.J. Simpson. Justamente ahorita estaba viendo un video de Dross en el que estaba hablando de top de personas que cometieron crímenes muy violentos a raíz de una infidelidad. Y estaba O.J. Simpson. Porque ese caso fue súper importante, porque toda la comunidad afro estaba defendiéndolo. Básicamente, si lo condenaban culpable, se les iban a echar a todo el mundo encima. Pero el man, pues al parecer sí era culpable, pero salió inocente. Ese caso también creo que tiene un libro, deberíamos leerlo. De O.J. Simpson. Por aquí encontré algo, pero mira. Charlie Manson no era el asesino en serie habitual. De hecho, se dudaba de que si realmente había asesinado a alguien con sus propias manos. Sin embargo, no había duda de su pasado horrible, así como de los horrores que habían cometido sus seguidores a instancias de él y en su nombre. Yo quería saber cómo alguien se convierte en este mesías satánico. Tuvimos que tragarnos horas de filosofadas y divagaciones, pero cuando lo presionamos para que nos diera detalles, procuramos saltarnos las tonterías. Empezó a surgir una imagen. Charlie no pretendía ser un gurú oscuro, su objetivo era la fama y la fortuna. Quería ser batería y tocar para un grupo de rock. Quería ser baterista y tocar para un grupo de rock famoso como los Beach Boys. Obligado a vivir de su ingenio toda su vida, sabía estudiar a la gente que conocía y detectar rápidamente qué podían hacer por él. Habría sido excelente en mi unidad evaluando los puntos fuertes y debilidades psicológicas de un individuo y elaborando estrategias para atrapar a un asesino. Cuando llegó a San Francisco después de su libertad condicional, vio a hordas de chicos confundidos, ingenuos e idealistas que lo admiraban por su experiencia vital y la aparente sabiduría que transmitía. Muchos de ellos, sobre todo las chicas jóvenes, habían tenido problemas con sus padres y se identificaban con el pasado de Charlie, y él tenía la suficiente astucia para saber acogerlas.
Se convirtió en una figura paternal que podía llenar sus vidas vacías con sexo y la iluminación de las drogas. No se puede estar en la misma sala con Charlie Manson y que no te afecten sus ojos, profundos y penetrantes, salvajes e hipnóticos. Sabía lo que eran capaces sus ojos y el efecto que podían tener. Nos contó que había pasado la primera parte de su vida intentando evitar palizas y con su baja estatura no tenía manera de ganar un enfrentamiento físico, así que lo compensaba invocando la fuerza de su personalidad. Todo era blanco-negro y solo Charlie conocía la verdad. Rasgaba su guitarra y repetía su sencillo mantra una y otra vez. Solo Charlie podía redimir a esta sociedad enferma y podrida. Entonces, él al final lo que trata es que es un bohito y de hecho lo que le parece interesante es que dice, yo debería hablar con Tex, que es el que hizo las cosas como uno de los más importantes, como Tex Watson, que es uno de los más importantes como en el caso de los ayudantes de él o de la y familia. entonces la serie se hablan con él, Y ¿cierto? él va a hablar, y él va a hablar con Tex. Pero realmente para John Douglas el man era un bobo. Pero entonces, por ejemplo, en el libro, O sea, Charles no a él lo trabajaba, sacan de volada. En el libro, Char empieza al principio. Es que es lo que él y dice, ya- es como, bueno, él buscaba era fama, y él más adelante dice, se le salió de las manos, ellos probablemente Pero- actuaron por voluntad propia a raíz de lo que él ya les había dicho para manipularlos. Pero sin hablar tanto, por ejemplo, de Charlie, porque igual realmente eso es lo que hablamos ayer de la diferencia mediática, es que por ejemplo en la serie a él lo colocan en la segunda temporada como si fuera alguien sumamente Ajá. importante y en el Uy, libro hablaron con Charlie. y en el libro es una bobada, pues es algo super X. En el Es que libro no servía para la investigación en el que libro estaban haciendo. en el libro los que son importantes realmente son Ed Kemper. y el asesino del calibre 22, que es el hijo de Sam. Creo que son los más importantes, aparte de Brudos. Creo que esos son los tres que más le dan información a él para digamos que añadir sus teorías o darlas a tratar. Pero lo interesante de eso es que en la serie realmente, primero, tratan muy bien a los asesinos en serie, en el sentido de que los tratan bien, pues, entre comillas, en el sentido de que les guardan mucha realidad, o sea, les guardan mucho sentido de cómo fueron realmente, desde el casting de los actores, desde cómo se portaban, desde cómo se vestían, todo lo calcan tal cual. No siento yo que es por respeto, sino que lo que te decía ahorita, que es guardar un sentido de realidad, porque ellos sí quieren perseguir un sentido de realidad, para que la gente que mire la serie sea como, wow, Ay, mira, lograron plasmar al asesino en serie real en la serie. Para eso se hacen ese tipo de castings así, quedó súper bien hecho, pero creo que lo que hace el libro es que obviamente al ser un ensayo, profundiza mucho más sobre la psiquis de esos asesinos. Hay una diferencia muy grande entre la realidad y la serie, y es la relación que tiene Holden con Ed Kemper, porque en la Sí. serie ellos empiezan a ser como muy cercanos y es muy extraño porque a él hasta le provoca un ataque, irlo a ver y todo, y que se le aparece allá como en el hospital y un montón de cosas así. Esa relación pues no fue así, no está así en el libro, pero él sí tiene ese ataque como lo habíamos mencionado ayer, pues en el episodio anterior, que el estrés que manejaba con los casos pues le llevó a tener como este colapso. Pero en la serie trataron como de hacer como que ellos fueran muy cercanos y tenían una relación muy extraña ahí. Yo siento que eso iba para algún lado en la serie, solo que pues como no continuó, no sabemos por dónde lo iban a tirar. Probablemente querían mostrar en Holden como otra cara de la moneda, porque él puede tener ciertas características que puedan indicar que, o sea, como que con un factor estresante él podría. Pero es que en el libro se siente igual Volverse. así. En el libro él habla mucho y él al final, como en la reflexión final, él habla mucho como de las personas que, o sea, te reflexiona mucho sobre, a pesar de que él tiene una teoría, de que él trata de clasificarlos, de que las personas no cumplen 100% esas teorías porque no es posible, y reflexiona mucho sobre sí mismo, sobre el sentido de que yo podría ser uno, pero me gustaron otras cosas. Ajá. Me interesan otras actividades y otras cosas. Y él dice, pero porque uno lee el libro y nota algo que me gustó mucho de la actuación de la serie, es que uno lee a semana en el libro y en la serie eso que tú dices de intentar mostrar
a él como otro psicópata. En el libro se siente así, porque él es muy frío con las reacciones de todo el mundo. Y colocar el ejemplo de Atlanta es uno de ellos, porque en la Atlanta Sí. él se ve una persona muy fría y que simplemente lo preocupa es el resultado de lo que está investigando, más no que los niños, que qué Ajá. pecado los niños. Él no se siente tan así, o por lo menos en el libro no lo expresa así. En el libro se preocupa es por dar los detalles de la investigación, más que de por qué pasa el niño, es todo eso. Entonces él se siente así como psicópata, y en la serie realmente se apegaron un poco a cómo... Pero es que me gusta tanto este tema del ensayo, porque en el ensayo uno se da cuenta mucho más fácil de qué tiene por dentro él y cómo fue plasmarlo en una serie que se viera realmente como que él puede ser un psicópata, porque él puede ser un psicópata perfectamente. Y otra cosa muy chévere que agregaron en la serie fue algo que mencionamos ayer un poquito, que es el hijo de Tench. Porque hay toda una trama con el hijo de que, pues básicamente el hijo cumple con la triada asesina, con un montón de cosas, porque el niño es como todo retraído, se moja en la cama, es bastante extraño. Y es porque el niño es, si mal no recuerdo, es adoptado. Entonces hay como un montón de cosas ahí que le van indicando a uno como que algo pasa con este niño. Luego llegan a un punto que encuentran a un niño, otro niño, en posición como de cruz, ¿cierto? Asesinado en un sótano de una casa que la mamá de este niño, o sea, la esposa de Tench, estaba ofreciendo, porque ella trabaja como con estos bienes raíces, ¿cierto? Y con toda la investigación se dan cuenta que, pues, que el niño de ellos tuvo algo que ver ahí, y pues porque nadie más tenía acceso a esa casa y demás. Entonces hay como todo un enfrentamiento que tiene ahí el Tench con eso, porque él está persiguiendo asesinos seriales, está trabajando en todo esto, pero su hijo acaba de ser partícipe de algo así y es como súper delicado. Y pues por el carácter de este personaje, él no dice nada, se lo guarda todo, y es como todo, eso pues va a la par con lo de Atlanta. Entonces él viaja allá y vuelve, y es como que súper maluco para él lidiar con eso. ¿Tú qué me dices? Espérate que estaba cogiendo aquí esto. ¿De qué? De lo del niño y eso. A ver, es que lo vuelvo otra vez con el tema de la adaptación. Bill Tench es como una mezcla entre Ressler, que Ressler es súper importante en la vida real, pues en el libro, y Borges, que hace parte también del equipo, es muy importante. Creo que esa es la mujer, Borges es la mujer. Ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, es Ana Burgess, que sería como la que sería Wendy Carr, es Ana Burgess, que realmente era una académica y tal, pues tal cual, pero con el nombre diferente. Pero son otros, hay uno que llama Webster y hay Sí, otro que mencionan llama muchos Holmes. nombres. Y Bill Tench es la mezcla entre esos, es como una mezcla entre de las cabezas de él. Porque es que ellos en el libro, o sea, llegan a un punto que tiene un montón de casos simultáneos, ¿no? Es imposible que solo Holden y Tench pudieran atender todo eso. Había un equipo muy grande tras de todo eso. Entonces, creo que hacen algo como que lo que hace John Douglas en el libro, que es simplificar con un caso. Entonces, para explicar el tema de la triada, para explicar ese comportamiento, no se hace totalmente con esa intención, pero termina siendo una parte, y es que es explicar parte como de esa triada asesina con el niño, pero es una herramienta narrativa para llevar a un término más personal la lucha que están teniendo ellos en el trabajo, porque en la serie se muestra que sobre todo Bill Tench se conflictúa mucho en la segunda temporada con el tema de los niños, y para darle un peso argumental a las decisiones que él toma durante la temporada, pues colocan a que el niño de él también está, o sea, a que no solamente está teniendo problemas para llevar psicológicamente su trabajo, sino también su hogar. O sea, los dos personajes de la nueva temporada tienen cargas emocionales muy parecidas, solo que lo llevan por caminos diferentes, pero esos son decisiones narrativas para darle peso al argumento que están contando. Entonces es simplemente eso, simplemente una decisión de darle peso argumental con un elemento narrativo a Bill Tench, y por eso colocan a aquel hijo haga eso. Pero pues es algo parecido a lo que pasa en un capítulo del ensayo que se llama Uno de Nosotros. En el ensayo hay un capítulo que se llama Uno de Nosotros, y es que a uno del equipo de él lo atacan
se vuelve parte de un conflicto, él le dispara y hiere, creo que hiere o mata a alguien, el del equipo de John, y empiezan a preguntarse si este man podría ser una persona que sea capaz de hacer las cosas que están investigando. Y todo el capítulo hablan un poco de cómo lo lograron sacar del tema, cómo él se probó que no hizo algo de mala fe ni nada, pero durante todo el capítulo es eso, es hablar un poquito de cómo la maldad puede atacar cerca o puede estar pues en un compañero, y creo que eso es algo también lo que tratan de hacer en la serie con lo del hijo de Bill Tench, pero es simplemente, o sea, en las series hay algo muy importante como a tener en cuenta, es que cuando unas adaptaciones de un libro, o lo que yo he visto, que hace cuando hacen adaptaciones de un libro, cuando la gente se pregunta, y eso lo hablamos una vez tú y yo, cuando la gente se pregunta por qué cambian tanto las cosas, es que no me gustó, por qué lo cambiaron tanto, por qué lo hacen tan diferente, no sé qué. Hay puntos de vista en las que los creadores de estas series, de esas adaptaciones, le quieren colocar su punto de vista personal, su opinión a lo que están haciendo. Es muy difícil si una persona es artista, si alguien que lo esté viendo ha hecho algo que no tiene que ser nada audiovisual, pero ha hecho algo artístico, se da cuenta que es muy difícil hacer algo artístico y no tener una opinión sobre lo que se está haciendo. Eso es muy difícil. Entonces cuando tú tomas un libro y lo quieres adaptar, o un videojuego, lo que sea, tú también das tu opinión sobre lo que estás haciendo. Y por eso es que a veces hay cambios, porque son opiniones, y son opiniones de la persona que lo está haciendo. Entonces, en la serie David Fincher da una opinión sobre lo que está haciendo, sobre lo que hay entrevistas donde ellos dicen que ellos se leyeron muy juiciosos el libro, que tuvieron llamadas y charlas con John Douglas, con las personas que estuvieron cercanas, y ellos les tienen mucho respeto al libro, pero David Fincher dio su opinión. Entonces, en la forma en la que tratas esos cambios de reducir el número de personas a un grupo que se sienta más cercano, como Bill Tench y él, de cambiar esa relación que tiene con el Kemper, porque en el libro realmente el Kemper es muy importante, y de las decisiones narrativas que está tomando, pues David Fincher está dando su opinión sobre por qué le gustan estos temas y sobre por qué lo eligió hacer, y uno en eso lo puede notar. Y si ustedes en algún punto ven una adaptación de algo que les gusta mucho y ven que no está, que tiene muchos cambios y que a ustedes no les gustó, piensen quién hizo esa adaptación y piensen qué opinión está dando sobre esa adaptación para que la haya cambiado tanto. Por ejemplo, va a salir una nueva película de Resident Evil. ¿Cómo es que se llama? Sí. El de Weapons. El de Weapons. Y el de... Y el de Bárbaro. Y él dijo que a él le encantan los videojuegos, que los conoce y todo, pero él quiere hacerlo desde el punto de vista de otro personaje. Obviamente respetando todo el mundo de Resident Evil. No sé qué también vaya a salir. Él quiere colocar a una persona que no está en los videojuegos, Ajá, a que viva eso. que vea desde cerca lo que viven las personas de los videojuegos. Entonces, seguramente van a ver algunos personajes, pero no van a ser como que importantes, sino que van a ser de pasada, porque lo importante es el punto de vista de él. Eso Como es una los opinión. de Alice. Eso es una opinión. Eso es una opinión en el sentido de yo estoy opinando sobre lo que estoy haciendo. Y en cualquier adaptación pasa eso. Yo no le tengo fe. Pero por ejemplo tú le dices, va en el 2017, pongamos un ejemplo, de que ya te leíste el libro y lees por ahí, van a sacar una serie sobre Mindhunter. ¿Cómo puede uno tomarse una adaptación de algo que es un ensayo, si uno cómo puede tenerle fe, o cómo puede adivinar que puede salir bien? Pero salió muy bien. Sí, pero o sea, cuando siempre anuncian una adaptación es complicado siempre tenerle fe, porque uno que le gusta lo que leyó, lo que vio en un videojuego, uno nunca le va a tener fe a algo porque no va a quedar del todo igual. Yo siempre para las adaptaciones tengo un ejemplo muy importante, que creo que lo dije en The Walking Dead, que es Watchmen. Watchmen es una adaptación fiel a un cómic. Hay unos cambios, pero realmente es una adaptación muy fiel, y es horrible, porque en las narrativas de unas cosas no son las mismas que en otros medios. A mí me no pueden quedar parece igual. muy loco que, o sea, cuando nosotros empezamos a leer este libro, pensábamos que nos estaba tomando el pelo, ¿te acuerdas? Que él nos estaba hablando de su vida y era como, este man nos está metiendo cuento. Mentira, sí era su vida.
Eso fue súper chistoso porque pensábamos que podía ser mentiras y no, sí nos estaba diciendo la verdad. Pero el hecho de pensar que él era así, era como que este man nos va a tomar el pelo con este libro y no. Vamos a hacer otra pausa y ya entramos a otros temas que queremos tocar, que creo que ya hemos hablado mucho, como de ciertas cosas del libro y de la escritura y todo eso. Vamos a ver otros temitas que son importantes como del libro como tal y de la adaptación. Y le damos otras citas, porque nosotros hemos marcado otras citas para que vean cómo escribe él y cómo trató ciertos casos de la serie aquí en el... Hay otra cosa que me pareció muy loco porque en la serie nosotros vimos lo de que ellos iban a patrullar, lo de Atlanta. Y eso se ve como algo muy ficción, como de que justo el último día, al último sí, lo de... momento atrapan a... Cuando yo vi eso la primera vez y con no tener ni idea del libro, pensé, eso es lo típico que hacen muchas series Justo es que no, para, y es la última para noche que mantener van a la patrullar. atención de algo. A ver, también puede ser que él lo haya escrito así, para mantener también la misma atención, pero en el libro El es libro es igual. así. En el libro, el último La día, última noche. la última noche que ellos deciden ir a hacer a hacer vigilancia al puente, es que atrapan a Wayne. A Wayne Williams. A Wayne Williams. Pero bueno, hagamos la pausa y seguimos como con las citas del libro. Apareció una gatita. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Bueno, estamos hablando de la adaptación, de cositas de diferencias que tiene. Bueno, te voy a decir una diferencia muy importante. Hay ¿No? algo que... Que no. Dale un momentico. Ya estoy esperando ya. Hay una diferencia muy importante, es que, a ver, si ustedes colocan a ver en la serie, nos muestran, y en el libro cuenta él, cómo él grababa en las entrevistas con las personas. Ajá. Hay una cosa muy importante que obviamente mucha gente se habrá preguntado, uy, ¿cómo consiguen estas entrevistas y todo eso? Y es que, y lo voy a comparar con, de pronto si les gusta este tema se lo habrán visto, hay también una serie de documentales de Netflix que se llama Las cintas perdidas de tal. Entonces las cintas perdidas de Dahmer, las cintas perdidas de Pogo el payaso, así. ¿Qué pasa? Y es que David Fincher, si ustedes se colocan a ver, ellos usaron el material real más no el material del FBI. O sea, la entrevista o el discurso o la conversación que tiene Ed Kemper con me olvidó el nombre del personaje. Holden Ford. No es la entrevista que tiene o la grabación o la conversación que tiene Ed Kemper con John Douglas, no enteramente, porque obviamente es el material del FBI, es material que no pudieron obtener por ser confidencial y porque tiene cosas complejas. ¿Qué pasa? ¿Ellos qué hicieron? Ellos mezclaron algunas entrevistas que tiene Ed Kemper con un periodista, que si ustedes buscan en YouTube entrevista a Ed Kemper televisión y les van a aparecer una entrevista del Real que tiene con un periodista, y que muchas de las cosas que él va a contar en esa entrevista son las que dicen en la serie. Lo que hicieron es que cogieron a John Douglas y le dijeron, vea, queremos hacer esto, denos detalles de las cosas que hablaron, porque no podemos tener las grabaciones para usarlas como material de investigación. Entonces John Douglas les dirigió, como que yo le pregunté esto y esto, ellos combinaron el material original que sí se puede publicar y obtener, que es de entrevistas, de un montón de cosas, y lo combinaron con cosas que les dijo John, y ahí sacaron el material de las entrevistas. Pero no se puede, o sea, no se pudo obtener por cosas. Entonces ahí está la mayor diferencia, porque en el libro él sí cuenta las cosas que habla con los asesinos, que si tú la colocas a comparar no son las mismas que habla con los de la serie, por ese mismo tema, por ese detalle pequeño del material forense que no se puede obtener. Entonces eso es una diferencia muy importante. Para que cuando la vean se preguntan, ¿y esa gente cómo habrá conseguido eso? No lo pudieron conseguir. Lo que sí pudieron conseguir fue un testimonio de la persona que las hizo, pero no pudieron usar ese material tal cual porque... Igual eran casos muy sonados porque en el momento que sucedieron pues fueron muy relevantes. Pues un chico que se llevaba chicas en un carro por la calle y pues obviamente cosas muy impactantes, ¿cierto? ¿Quieres que lea algunas de las cosas? Sí, Hay un caso que
creo que nosotros se los contamos. eh, Cuando nosotros les contamos que el capítulo anterior era el caso principal que podría ser la tercera temporada, que no contamos, que hablamos un poquito del capítulo anterior, pero que en el libro, en la tercera temporada, si se hace la serie, seguramente va a tratar sobre este caso. Entonces voy a leer un poquito de eso. Y si quieres, hablamos como las conclusiones después de eso, listo. Entonces, este caso, para recordarles que como hablamos en el capítulo anterior, es un caso de de un man que secuestró a una niña que se llamaba Carla, y a la niña, a Carla, la secuestró durante varios días, la obligó a escribir cartas para la familia junto a un testamento, y se las envía a la familia para después decirle a la familia que Carla se murió y enviarles como las cosas de Carla a la familia. Usaron a la hermana de Carla para atrapar a ese asesino que ya había matado a varias niñas en el lugar cercano, y al final pudieron atraparlo solamente por la hermana de la primera niña a la que mató de Carla. Entonces, ¿qué pasó? Que en la investigación se dan cuenta que Carla seguramente no iba a ser la primera víctima, sino que la víctima iba a ser la hermana, que es la que termina ayudando a atraparlo. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Porque las mujeres, el interés cuando él empieza a llamar a la casa de la primera persona a la que mató, la primera de Carla, y empieza a interesarse por hablar con la hermana. Entonces esto lo lleva a John Douglas a concluir que realmente la persona que la quería matar era la hermana y no a Carla. ¿Quieres que te lea? ¿Qué quieres? ¿Qué te leo? Yo leo esto y tú lees esta parte, y tú lees, que creo que por aquí está cuando lo atrapan. Ok. Aquí lo marqué. Pero bueno, esto es lo que eso es lo que dice John Douglas de él. Dice: no fue a casa de Carla aquella tarde con intención de matarla. El asesinato se le ocurrió después. De haberlo planeado, habría llevado sus armas y accesorios, su kit de violación. Él dice que cuando un asesino es organizado, usa un kit de violación, pero cuando no. En cambio, teníamos una estrangulación manual y un fuerte traumatismo que demostraban un acto espontáneo de rabia o desesperación como reacción al rechazo de la víctima. La manipulación, la dominación y el control son las consignas del violador. Probablemente fue a la casa a ofrecerle ayuda en la mudanza. Ah, no, perdón, este es el de la chica que tú hablaste ayer. El de la casa. El de la casa. Este es. No, entonces cuenta cómo es ese caso. Otra vez. ¿Qué? El de la casa. Vamos. Para no O busca perderme. el otro. No, porque mientras lo busco me pierdo. Ok. Esta es una chica que se va a vivir con su pareja, que es lo que yo mencionaba ayer, que la encuentran asesinada en su casa. Por eso ahí hablaba de que él muy seguramente se ofreció a ayudarla. Ya la conocía porque creo que la noche anterior habían estado en una fiesta y ahí había estado él también. Y ella lo rechaza, entonces él reacciona así y la asesina. Entonces como que en el arrepentimiento él modifica la escena y la pone en otra posición diferente para como tapar lo que había sucedido. Porque si él abusa de ella y luego La usa ella y luego la mata. O al revés, ¿no? No, la primera abusa de ella, o intenta, él intenta abusar de ella y luego la mata y luego sí abusa de ella. Espérate que aquí estoy buscando el perfil del man antes de que lo cojan. Entonces este caso también pasa en la última parte del libro, o sea que también es de esos casos que seguramente no metieron, pero que también podrían haber aparecido en la tercera temporada si es que la hacen. Hay una cosa muy importante, es que sabes cómo les ayuda a resolver este crimen. Ese crimen se vuelve muy largo porque son como 15 años, es mucho tiempo entre que pasa el asesinato y lo cogen. Sí, ese no es tanto. Sí, son varios años, pero claro que son como, bueno, acuérdate que es lo de que él se deja son 3 o 4 años, pasan años, pero sí pasan años. La cosa es que son varios casos, y acuérdate que cogen unas fotos. John Douglas las revisa y se dan cuenta que el cuerpo tiene unos mordiscos. Sí, de eso no me acuerdo. Ajá, entonces él llaman a preguntar, el man que lo está investigando llama Campbell, y llaman a preguntarle
Y entonces Bush, que es parte del equipo de John Douglas, dice, por lo que le dijo a Bush, a continuación dio un giro de 180 grados al caso y una nueva dirección. Y las marcas de los mordiscos. ¿Tienen alguna sospecha sobre las marcas de los mordiscos en el cuello? ¿Qué marcas de mordiscos? Fue lo único que se le ocurrió decir a Bush al teléfono. O sea, Campbell le dijo que aunque las imágenes que había obtenido no eran de la mejor calidad, sin duda había marcas de mordiscos en el cuello de Carla. Lo bastante claras para que si se identificara un sospechoso, pudieran compararlas. Una en concreto no se solapaba con ninguna herida o marca de piel. Eso lo hacen porque también hablan de Ted Bundy, de que él también mordía a las víctimas y con eso hacen como también una especie de para un poquito de Ted Bundy ahí. Entonces, perdónenme, yo sigo buscando el perfil de él. Un momento. Ya apareció Gondor, que ya hacía falta, no lo habían visto. Gondor, saluda a la cámara. No saluda. Por alguna razón a Gondor le encanta estar ahí enfrente cuando grabamos. No sé si siente el calorcito o qué. Como mi amor, ay, vas a tumbar los libros. Ay, mi amor. Ay, que no, ay, que se cae. Venga, se fue corriendo. ¿Vieron? La agilidad de un gato. Pasó por encima de los libros y no los tumbó. Bueno. ¿Qué lo encontraste? Aquí está. El man dice que al principio no lo quieren, él no le quieren pedir ayuda porque no tienen como tal tanta confianza. Después pasa el tiempo porque si pasa algo parecido a lo que pasa en la serie, que ellos van a dar charlas a diferentes departamentos de policía como de los estados para como que ellos, y al final, y como pasa en la serie, también se le acercan al final de esas charlas a darles caso. Entonces eso es uno de ellos. Y este se lo dieron obviamente después de que había pasado el caso, porque él no vio la escena del crimen, él vio fotos de la escena bueno, del crimen. eso es muy interesante también que no lo explican en la serie, y es que en el libro él no pregunta, él lo primero que hace es que él no quiere que le digan los sospechosos que tienen, sino que le quiere que le digan la escena del crimen. Para él no hacerse ya, pues desde como antes. Que no autogestionarse y pensar en esa persona, sino llegar a la conclusión. Estoy hablando de asesinos y mira. Y allá fuera el cumpleaños. Esperemos a que tenga que cantar el cumpleaños. Pausita. ¿Tú lo recuerdas? Mi tía Dora. Yo creo que lo que olía ahorita era torta. Bueno. Ya acabo de cantar el cumpleaños, entonces seguimos. Aguacate. Tomás habla muy duro. No esperemos. Esta última parte ha estado muy accidentada. No, ahí se van a quedar un rato haciendo bulla. Bueno, entonces... ¿No quieres buscar el otro caso mejor? No, ese ya lo tengo aquí. Ok. Y también se me pareció porque ahí mismo dicen cuál es el que captura, entonces para asemejar al que capturan con el perfil que tiene. Bueno, entonces ya acabo de cantar. Habla muy duro, grita mucho. Bueno, yo creo que ya podemos continuar después del cumpleaños. Entonces a él no le quieren, el primero pregunta el asesinato para sacar las conclusiones a partir de eso, que eso en la serie eso no lo explican tanto, pero el primero pregunta sobre el caso del asesinato y ahí saca las conclusiones a partir de lo que pasa en el asesinato. Él no mira sospechosos. Él no mira sospechosos porque aquí ya tenía un sospechoso. Entonces lo que hace es que él dice, no me cuenten del sospechoso, sino que cuéntenme del asesinato. Entonces ellos le cuentan del asesinato, que como tú dices, la encuentran a ella con la cabeza metida en un balde, como si la hubieran ahogado, sin ropa y con señas de forcejeo. Y a partir de ahí él saca como el perfil.
Entonces él les dice, ¿estáis preparados? A lo mejor queréis grabarlo o quieren grabarlo. Lo primero que les expliqué fue que mi experiencia me decía que cuando los cuerpos acababan en agua dentro de una casa, en un baño, una ducha o un recipiente, el propósito no era eliminar las pistas o pruebas como vimos en Atlanta, que en Atlanta él concluye Él que... empieza a tirar los cuerpos a los ríos para borrar pistas porque se da cuenta que ellos ya saben que tiene una alfombra verde, Y un que tiene perro. un perro, por los rastros que quedan en los cuerpos. Entonces dice que no es para eso, sino para presentar el crimen, presentar entre comillas. O sea, para que parezca distinto a lo que en realidad era. Luego añadí que sin duda ya habían interrogado al asesino. Estaba en el barrio o las proximidades. Este tipo de crimen casi siempre era un crimen de barrio o familiar. La gente no recorre grandes distancias para cometerlos. Si acababa manchado de sangre, y seguro fue que sí, tenía que poder ir a algún sitio cercano a limpiarla y a deshacerse de la ropa manchada. Nuestro sujeto se sentía cómodo con la situación y sabía que nadie lo molestaría, porque conocía bien a Carla o porque la había observado lo suficiente para conocer sus hábitos y los de Mark, que era el esposo de Carla. Dado que ya habían hablado con él, había colaborado en la investigación, así sentía que controlaba la situación. No fue a casa de Carla aquella tarde con la intención de matarla. El asesinato se le ocurrió después. De haberlo planeado, habría llevado armas y accesorios, o sea, su kit de violación. En cambio, teníamos una estrangulación manual y un fuerte traumatismo que demostraban un acto espontáneo y de rabia o desesperación, como reacción del rechazo de la víctima. O sea, él intenta tener algo con ella, ella lo rechaza y hace eso. La manipulación, la dominación y el control son las consignas del violador. Probablemente fue a la casa a ofrecerle ayuda con la mudanza. Sabía que Carla era simpática y como ella conocía al tipo de alguna manera, posiblemente lo dejaba pasar. Él quería sexo, algún tipo de relación. Cuando ella se resistió o él se dio cuenta de que se le había ido a la cabeza, como el asesinato de Mary Frances, que es el de la colegiala, en Carolina del Sur, decidió que la única manera de salvarse era matarla. En ese momento probablemente el pánico se apoderó de él y dudó. Había agua en el suelo y en el sofá. Después de estrangularla, podría haberle tirado agua en la cara para intentar reanimarla. Al ver que no funcionaba, tenía que arreglarlo de la cara mojada. Así que la arrastró por el suelo y la metió la cabeza en el barril para que pareciera un ritual extraño o fetichista. En otras palabras, para distraer la atención de lo que realmente había ocurrido. La cabeza con el barril de agua también tenía un segundo significado. Ella lo había rechazado, así que ahora él podía humillarla. Como en muchos otros casos, cuando más interviene el agresor en un escenario, aunque sea un intento de despistar a la policía, más pistas y pruebas de comportamiento te da con lo que trabajar. Les dije que el asesino tenía entre 25 y 30 años y que no era obra de alguien con experiencia matando. El montaje era burdo y demostraba que no lo había intentado nunca. No obstante, tenía una personalidad explosiva y violenta, así que podría haber cometido delitos menores. Si había estado casado, se acababa de divorciar o tenía problemas de pareja. Como muchos de esos tipos, era un perdedor con un pobre autoestima. Podría parecer seguro, pero en el fondo era un sujeto profundamente inadaptado. Poseía una inteligencia coeficiente intelectual medios. No había pasado el instituto y el uso de cable para atarla sugería que era dependiente o tenía un oficio. Una vez iniciada la investigación, cambiaría la residencia o trabajo, y cuando pasara lo peor y ya no levantara sospechas, podría marcharse de la ciudad. También habría recurrido a las drogas o el alcohol o el tabaco para aliviar la tensión. De hecho, el alcohol podría haber tenido algo que ver con el crimen. Era un movimiento potente para un tipo así. Tal vez había bebido antes, lo que había bajado su inhibición, aunque no estaría borracho porque no habría podido haber manipulado tanto el escenario tras la agresión. Tenía problemas para dormir, dificultades en su vida sexual y cada vez que era más noctámbulo. Si tenía un trabajo regular, había faltado mucho a medida que avanzaba la investigación. También habría cambiado de aspecto, si llevaba barba o pelo largo en el momento del asesinato, se había afeitado, si iba recién afeitado, se habría dejado la barba. Pero no estaban buscando a un niño pijo. Iba desaliñado y sin peinar, y todo intento de mantenerse bien sería una evidente manifestación de un control excesivo. Ese esfuerzo le resultaba física y mentalmente agotador. En cuanto al vehículo, en este caso volví al de siempre de los asesinos, un Volkswagen Escarabajo. Es muy charro porque tampoco se habla mucho en la serie, y pues es que en el libro, en los 80 y 70 era como un carro de asesinos. Era muy charro eso. Estaría viejo y no perfectamente conservado, y rojo o naranja. Entonces habían pues varios
habían varios, ¿cómo decir? Habían pues como que varios sospechosos. Y al final ellos deciden coger a uno, que cuando lo cogen, pues se dan cuenta que pues se dan cuenta que era la persona que estaba cerca, que la conocía, que era una persona con la que había intentado tener una relación antes, no se le dio y terminó matándola. Entonces el man terminó acertando tal cual lo que había pasado. Hasta el carro. Hasta el carro. Pero se quería encontrar la parte donde lo encuentran, porque aquí es donde dice que hasta el carro lo habían encontrado. Entonces me pareció muy charro. Si quieres tú puedes leer esta parte que está por aquí, que es donde hablan de cuando lo encontraron. Amor, habla más, estoy hablando mucho. Pues que, ¿qué voy a decir, amor? No quieres decir nada. En este momento no. Tú recorta. No. Sí, me toca. No lo encontré. Bueno. Entonces, esa es la forma en la que él escribe. Por eso es que es chévere, porque todo el tiempo habla de sí, de su proceso, de cómo piensa. Pero se nota que es prepotente, se nota que tiene. Entonces, es un personaje interesante. Que si fuera un personaje de ficción, como en el caso de Holden Ford, es un muy buen personaje. Siento que. Por eso es que creo que también se volvió muy popular, porque es una persona que también se maneja como muy bien, como entre la tensión, porque le gusta, como que se nota que le gusta. Pero esa es la forma en la que él escribe, en la que él describe los casos, es muy chévere, nos gustó mucho por eso, porque era detallado, como decía al principio, cuando a él sentía que le justificaba ser detallado, pero no siempre era así. Entonces es muy chévere. Creo que con ese caso habla mucho de los asesinos desorganizados, porque habla como de esos momentos de explosión y de los que seguramente no lo van a repetir otra vez, pero sí lo hacen por un momento de explosión. Y creo que él después más adelante mete lo del tema de los asesinatos más de masa y todo ese rollo. Que son muy distintos. Que son muy distintos, que son muy, pues que desde el punto de vista de lo que él dice son muy interesantes. Entonces, no sé, ¿a ti qué otras cosas te llamaron la atención como del libro? De casos de asesinos, de la forma en la que escribe, o cosas que te llaman la atención de cómo lo viste en la serie también. Es que la serie se queda muy corta en comparación a lo que tiene el libro, porque el libro habla de muchísimos más casos, entra más en detalles, nos da más teorías, más cosas que no se ven en la serie. Yo creo que esta sería una invitación a leerlo, porque no es difícil de leer, a pesar de ser un ensayo. Van a ampliar mucho más su conocimiento, por decirlo así, en cuanto a este tema. Es muy interesante ir conociendo eso, porque es como empezar a ver detalles y cosas en común en los perfiles de asesinos que ya hay. Y o sea, uno se empieza a sentir como un detective también, como de que, bueno, y esto otro, y lo empieza a conectar. Yo creo que de cierta forma a David Fincher le gustó el tema, porque siento como que él se conecta también con él, porque lo que decía de la forma en que David Fincher hace las películas de asesinos es muy parecido. Se siente como que uno también es el detective que está viendo el caso que están transmitiendo la película. Entonces por eso es muy chévere, además que por eso se integró tanto con la serie y por eso le gustó hacerla. Pero, a ver, lo hablamos y yo creo que podemos hacer esa reflexión. Hagamos la última pausa, hacemos como esa conclusión final. Porque hay que hablar de las cosas que van a salir. Que van a salir otras cosas. Hay cosas muy importantes sobre que ayer lo mencionamos, que es Tom Harris. Tom Harris es muy importante en este tema. Para que leamos un poquito como de otra parte, de otra literatura que tiene que ver con este tema y que sale casi que muy de aquí. Sí. Listo. Hagamos la última pausa y hacemos esa conclusión. Tú ya lo leíste. Y quiero como que hablemos, o sea, porque creo que tú por allá un asesino. creo que una vez lo hablamos cuando empezamos a leer esto, y es que, bueno, nosotros les habíamos mencionado que Tom Harris fue a muchas de las charlas que hizo este man en Cuántico, pues como en lugar del FBI, y con base a él y a otros asesinos, creó pues como Hannibal. Ajá. Y así mismo muchos otros escritores se pueden haber basado en estas cosas para crear asesinos. Tú ya leíste a Hannibal, yo no lo empecé a leer, tú ya empezaste a leer a Hannibal. ¿Y qué tomas tú o qué rescatas con lo que has leído
con lo que leíste aquí. Bueno, Will es Ah, ese bueno, perfil de investigador. eso iba a decir, pues como hablar de Hannibal, pero también como, pero creo que mucha gente se ha visto esa serie, la serie de Hannibal con Mads Mikkelsen, porque cuando empezamos a leer a este man y habíamos visto la serie, yo dije, este man es como Will, o sea, seguramente Will está inspirado en este man, que es muy similar. Sí, porque Will lo que hace es llegar a las escenas del crimen, mirar todo y empezar a analizar la situación, que es básicamente lo que también hace John Douglas. Ajá. Pero lo llevan a un lado muy extremo, ¿cierto? Porque Will es un personaje como muy empático, muy no sé, también entra como en ese perfil de que él también podría tener un factor estresante y En la serie torcerse. pasa eso, en la serie no sabemos, creo que es algo que pasaría si John Douglas es como un what if de pronto. Sí, es muy chévere toda la saga de Hannibal, también recomendada. Y bueno, ya que estamos hablando de otras historias, Sí, ¿qué eso, otros eso recomiendas. A ver, es que yo creo que tú has leído más de este tema más que yo, porque por ejemplo, ahí están los libros de Stephen King. Stephen King tiene muchos libros que hablan yo voy a recomendar series y películas, pero creo que tú más que todo libros, porque es que yo creo que Stephen King tiene muchos que tratan de eso. Ejemplo. Sí, Stephen King, toda la saga de Bill Hodges, pues la trilogía de él que es Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, que el protagonista es Bill Hodges. En cada libro hay un tipo diferente, pero todo empieza con el asesino del Mercedes, precisamente, que decide atropellar a un montón de gente con un Mercedes robado. Y entonces ahí empiezan como a desarrollarse la historia. Hay una parte donde juega mucho con lo psicológico de la gente, porque pues esto también tiene cosas paranormales, entonces el asesino encuentra la manera, para no hacer mucho spoiler, de entrar en la mente de la gente y hacerlo suicidar. Entonces es muy chévere ver esto también. Está el visitante. De ahí sale un personaje muy, muy, muy querido ahora y que es la protagonista de los últimos libros de él, que es Holly. Ya aparece en El visitante, porque ella entra como a ser la sucesora de Bill Hodges. Entonces ella aprende a ser detective y empieza a tratar sobre todo este tipo de casos diferentes. El último que me leí, que es Holly, precisamente, es muy interesante porque yo siento que King empieza a explorar otro tipo de asesinos, ya no tanto el perfil del típico asesino en serie, más sobrenaturales. No sobrenatural, porque estos no son sobrenaturales, sino que no son el típico asesino en serie, hombre de mediana edad, blanco, ¿cierto? Ah, bueno, si se va a ancianos. Ajá, se va a otras cosas. Entonces ya el género empieza como a expandirse, por decirlo así. Vamos a encontrar en libros otro tipo de asesinos diferentes, entonces es muy chévere no siempre ver el típico asesino blanco, cierto, estadounidense. Yo me vi la serie El Visitante, yo no me lo he leído y lo tengo pendiente de leérmelo, pero esa serie El Visitante es muy buena. Sí. Solo que no me lo he leído porque tengo que leer otro antes, pero sé que esa serie está en HBO. Ajá. Y El Visitante es de un asesino en serie. Es que no se puede decir mucho porque sería spoiler. Entonces es un asesino en serie. Sí, sí. Ya. Que tiene que ver con niños y Holly. El último no lo he leído, pero es de un asesino satánico, entonces tengo mucha curiosidad de saber qué sucede, pero hay muchos libros que podrían ser asesinos en serie. Y Hannibal, ¿cómo lo sentiste cuando te lo leíste? Es muy genial, muy chévere, porque sí se siente muy detectivesco. Se nota que ese man mantenía en esas charlas, ¿cierto? Sí, súper buenos. Yo me he leído estos dos, obviamente planeo continuar la saga porque me faltan otros dos. Según Stephen King, el libro Hannibal como tal, que vendría siendo como ya el fin de la historia de Hannibal, es el mejor, es muy recomendado, muy bueno, entonces vamos a leerlo también. ¿Qué otros libros? Los libros de Henning Mankell, que es un escritor sueco, si no estoy mal. Él tiene un personaje, se me fue el nombre. ¿Cómo llaman los libros? De Wallander. El personaje se llama Wallander. Y yo tengo uno que se llama Huesos en el Jardín, pero él tiene toda una colección con ese detective en específico y son muy buenos. El de Huesos en el Jardín la historia va de que después de muchos años, obviamente pues la tierra se mueve y demás, en un jardín aparecen unos huesos.
de unas personas que están enterradas ahí hace tiempo. Entonces empiezan a investigar quiénes son y por qué estaban ahí. Es muy chévere ese libro y es cortito. Y quisiera leer más porque hay muchos más. El escritor tristemente murió hace unos años, pero como que tiene muchos libros de Wallander. Entonces va a tocar, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, para leer un poquito más de este. ¿Qué más? A ver, yo miro yo qué tengo por acá o qué podemos recomendar. Pues de series a mí se me ocurre una. No, series, El Visitante. Ajá. Las de Dahmer, si quieren véanse la de Dahmer, la de los hermanos Menéndez. A mí no me gusta tanto los hermanos Menéndez porque, y mucha gente lo dice lo mismo, ellos no entran como en ese espectro de asesinos Ajá. en serie, Sino que... pero es un caso que mediáticamente fue muy explosivo en ese. Acuérdense que a mí me gusta mucho como leer el contexto de las cosas que vemos, Paula y yo, y siempre que vemos algo que me gusta leo como el contexto, porque los hermanos Menéndez, ese caso, pues es un caso como el de Marilyn Manson el de Charles Manson de alguna forma. Porque es un caso de Hollywood. Porque es un caso de Hollywood, de niños ricos que vivían en Hollywood. Ajá. Entonces es un caso muy mediático y muy sonado porque el papá era alguien pues muy entonces importante. Ustedes pueden empezar a diferenciar estas cosas. Lo que es un asesinato que va a ser solo ese porque tenía un móvil específico, ¿cierto? Algo más pasional puede ser, que es del momento. Otro que son los asesinos seriales, que lo van haciendo en tiempos espaciados y también tienen una motivación en específico. Y los asesinos en masa, que son los que llegan al punto más pues ahí está el ejemplo estallan. de todo el mundo, que hay una película que me gusta mucho que se llama Elefante. Elefante, creo que se llama Elefante. No sé. Que es sobre la masacre de Columbine. Que es la más, como que con esa masacre fue que se empezó a hablar de ese tema en Estados Unidos, de por qué hay que preocuparnos por los colegios, pero igual sigue pasando. Entonces, uno de ellos tenía el libro Robbie Stephen King, si no estoy mal, pero pues es un libro que escuchaban a Marilyn Manson y se vestían de góticos y no sé qué. Entonces, parte de lo que pasó aquí llegó algo que vino desde eso, que se llamaba el pánico satánico. ¿Sabes qué es eso? No. Pánico satánico es, creo que una vez te lo dije o se lo mencionaba yo. Pánico satánico fue en los 90 cuando todo era satánico. ¿Por qué? Porque desde Columbine y otros accidentes que hubo, otros casos similares, solo que el de Columbine fue más grande, cuando se dieron cuenta esta gente que escuchaba música, Marilyn Manson, de hecho Marilyn Manson fue vetado mucho tiempo de varios países de Estados Unidos, de varios lugares de Estados Unidos, después de lo de Columbine, porque ellos escuchaban a Marilyn Manson, escuchaban a Pantera, un montón de cosas. Entonces empezó la música satánica, ciertas series o videojuegos jugaban Doom. Entonces Doom era satánico porque en Doom ellos jugaban y les dio gana. Entonces empezó un tema del pánico satánico. Entonces aquí llegó a Latinoamérica mezclándose con lo católico. Entonces que Pikachu es satánico, que Dragon Ball Z, que los Simpsons son satánicos, que las canciones... entonces entró como en un modo de pánico satánico en donde todo lo que fuera ese tipo de temas relacionados con personas que por alguna razón cometieron algo era satánico. Entonces empezó a crearse un pánico satánico y se volvió muy popular en los 90 y los 2000. Aquí llegó mucho, que a mucha gente no lo dejaban, ay no veas esos muñequitos porque son del diablo, y eso hace parte de ese pánico satánico que llegó. La de Columbine, esa película la recomiendo mucho, que se llama Elefante, que es vieja, es muy buena, trata sobre eso. Está la serie de True Detective, sobre todo la primera y la última temporada. La primera con no sé más, me olvidó cómo se llama, el que hace... ¿Tú no has visto esa película? ¿No te acuerdas? No, amor, ¿qué es ¿No te acuerdas de no. las personas que conozcan de Leonardo DiCaprio y de Leonardo DiCaprio y del Lobo de Wall Street van a saber qué estoy haciendo? No sé. El actor que hace eso en esa película está en la primera temporada de True Detective, sobre dos detectives. Es que ese casting de esa serie es muy bueno, de la primera temporada. En el casting de la primera temporada está el de... ¿Pero qué es eso? Nunca has visto eso, en serio. Eso es súper clásico del cine, pero el cine... Ve, porque tengo como caído el internet. No sé. ¿Qué es eso? Lo voy a colocar ahí, me voy a acordar de colocarlo acá, y lo voy a colocar acá para que la gente que no sabe sepa de qué estoy hablando. True Detective. Mira, se llama... El reparto es
Matthew McConaughey. Ah, Matthew McConaughey hace un personaje en el Lobo de Wall Street, Ajá. que es un corredor de bolsa, y cuando Leonardo DiCaprio está novato, que empieza, lo admira un montón y tiene un almuerzo, y tiene un momento muy incómodo, empieza el personaje de Matthew McConaughey a decirles que todo está en la motivación, y empieza a hacer y se empieza ¿En serio? motivándose así. Ese man es mero Y lo actorazo. obliga al personaje de Leonardo DiCaprio a hacer así. Y está Woody Harrelson, que Woody Harrelson es un teso, está Alexandra Daddario, Colin Farrell. Tiene un cast muy bueno. Colin Farrell es el asesino, ¿cierto? No, él no era uno de los detectives que los está investigando a ellos. Ah, sí. O era quien, no sé, Sí, no me acuerdo. creo que sí. Tiene un cast muy bueno. Está Mahershala Ali hace parte, creo que la segunda temporada. Pero bueno, True Detective. En la última temporada. True que Detective, está... primera temporada y última temporada. Que en la última temporada está Jodie Foster. Eso, Jodie Foster es de las actrices, de las mejores actrices que pueden haber en el cine y en la televisión. True Detective, primera temporada y última, la recomendamos un montón. La primera temporada sí es muy de detectives, y la última sí tiene cosas sobrenaturales porque habla mucho de la cultura, pero igual es solo que tiene esos toques por momentos porque es un asesinato que no se sabe qué pasó, entonces en algún momento se dan por sobrenatural. Entonces True Detective la recomiendo Seven, recomiendo El Zodiaco, recomiendo la de Night Stalker. Me parece que la forma en la que hablan ahí con las víctimas es un poco más respetuosa que otros documentales y otras series. Tengo la película de Bong Joon-ho, que aquí se me olvidó cómo se llama. ¿Tú te la has visto, cierto? Sí, yo me la vi hace años. Bong Joon-ho. Bon Jovi. Por aquí está. Bong Joon. Ve. Ya no lo sabes escribir. Ya no sé escribir. Va a colocar Parásitos y ahí sí sale. Estás todo ido hoy. Hoy estoy, pero es porque hay tanta cosa que hablar que a veces como que se me va. Pero Bong Joon-ho, mira aquí. La película es muy buena y creo que de hecho Memorias de un asesino se llama, que es de un caso, es un caso de la vida real de un asesinato en Corea del Sur, en donde el asesino no lo habían atrapado todavía, y él en la última escena de la película decide que el actor mire, el detective que está investigando al asesino, mire a la cámara, como en ese sentido de decirle entréguese, y al tiempo él se entrega y lo coge un montón de cosas. Pero Bong Joon-ho, Memoria de un asesino, súper recomendadísimo para ese punto. Hay un documental en Netflix que se llama ¿Quién es el Zodiaco? Que es sobre unas informaciones que salieron después sobre una persona que muy posiblemente iba a ser el Zodiaco, pero que no se sabe si es o no. Entonces hablan de la vida de él, de las víctimas, de cómo sucedió, y tratando como de acercarse de una forma en investigación a ver si él sí realmente es el Zodiaco, que es un viejito que se murió como en el 2008 por ahí, de una enfermedad natural, o sea, de forma natural. Entonces está esas son las que recomiendo como que tienen esa serie. La serie de Hannibal, las películas de Hannibal, recomendadas un montón. Y ya. Bueno, yo quería dejar como la pregunta, pues para que cada uno se la haga, de cómo están tomando este tipo de contenido, o sea, cómo es ver una serie o leer sobre asesinatos reales y desde qué punto lo están haciendo, si es desde el morbo, si es con respeto hacia las víctimas, si es... Sí, es difícil eso con respeto, porque siento que volvemos a lo mismo, estamos con una cultura de normalización, entonces cuando nos... Tratar como de cuestionarnos un poquito, sí, cómo estamos leyendo eso, cómo estamos poquito tomándolo, y pensar también en las víctimas, no solamente como consultar sobre los asesinatos, sobre el asesino, sino tener un poquito presentes a las víctimas cuando consumamos este contenido. Ese capítulo del libro cuando el man que mata a las niñas, creo que es el capítulo donde más habla de las víctimas, y me hace también muy importante en ese sentido. No, sí, yo creo que lo importante es cuestionarse un poquito más, y solo cuestionarse un poquito más sobre cómo asumimos eso. Sé que es difícil, porque aquí en Colombia normalizamos todo, entonces algo que es tan lejano es normal que normalicemos más. Aquí en Colombia hay casos de asesinos en serie también. También quería como darles el dato
Obviamente Estados Unidos es el país con muchos más asesinos seriales por mucho, porque son como, creo que eran como 3.700, una 4.000, cosa no así. más de 4.000. Pues Sí, que estuvieron activos entre los 70 y los 90, más de Sí 4.000. son tantos, seguro. Igual voy a buscar la cifra, pero digamos que en todos los países ha sucedido. No es algo que sea solamente de Estados Unidos. A ver, Es algo que creo yo que está en todas partes, eh, solo que, solo que creo que lo sentimos muy lejanos porque nosotros, como hablamos en el capítulo anterior, los tenemos muy lejanos. sí, mira, yo tengo acá unos datos, pero no sé Pues que actuales hay mucho más qué poquitos. tal. No, pero no activos en el momento, sino en general. Sí, unos 3.600 No, y pico bueno, Estados pensé que eran Unidos. más. En segundo lugar, Rusia, casi 200, que igual es mucho. En Rusia hay un caso muy fuerte sobre Pero eso. miren la diferencia de más de, o sea, casi 4.000 asesinos seriales en un solo país, al segundo lugar tiene casi 200 Sí, es nomás. mucho. Pues sí, sigue siendo mucho, pero la Latinoamérica, en diferencia es Latinoamérica hay algunos, en México hay unos, en Colombia hay, pues como en esta zona hay varios, está el de Garavito, está el Garavito. monstruo de los Andes, está el corta orejas, creo que se le dice otro, hay varios. Sí, hay uno que les corta aquí hay varios, de hecho, sí, aquí hay varios, entonces, Tercer lugar está Reino Unido, para que lo tengamos ahí como cuarto, Japón, en Japón hay un y en montón. quinto en Japón hay un Sudáfrica. montón, pero es que Japón también es que yo creo que son temas culturales mucho, pero no, yo creo que la conclusión es primero que lo lean, como leímos en el capítulo anterior, léanse mucho, si no les gusta el ensayo, léanse Hannibal, léanse El Visitante, léanse esa serie de Holly de Stephen King. Pero si les gusta, si les da curiosidad el ensayo y les gusta saber cómo que no hablaron en la serie, léanse el libro. Mindhunter es un libro muy bueno, es un ensayo muy bien hecho. Ve, aquí tengo como el dato de algunos asesinos seriales de Colombia. Entonces hay uno que se llama Andrés Leonardo Achipis. Es como el pez, le llamaban. José William Aranguren. Lo mataron. Busca más bien los nombres, Mira, hay uno que es que el charquito, el el sadista ese- del charquito, el sádico Ajá. del charquito. Está También el estuvo en mos- Ecuador ese. Está el monstruo de los Andes, Ujú. está Como el desalmado, el pues. sí, no, ahí el asesino de la bruja. La bruja algo así. asesina. Ajá. Se Pero- llama María Concepción. Vean, hay mujeres Hay también, mujeres también, pero no es tan común. que en Colombia hay, Luis En México hay Garavito. varios, entonces si les Uy. gustan esos, solo sé que Uno más cercano, mira, Tomás Maldonado será el satánico. satánico. No sé, hay que mirar, hay que investigar eso. Solamente que el mismo personaje que habla en el capítulo anterior, que busquen sobre él, La Sombra, que es uno de los investigadores más tesos que ha tenido esta región en casos de así, y tuvo comunicación directa con John Douglas, entonces La Sombra es muy teso y tiene un sobrenombre muy La Sombra, es súper. Entonces, lean los libros, leer es muy chévere, ojalá hayan hecho muy buenas compras en la feria del libro, ojalá les haya gustado lo que compraron, léanselos, no los dejen como que cojan polvo, sino que traten de leerlos. Sí, yo sé que una cosa es comprarlos y otra cosa es leerlos, pero... Y reflexión nosotros, en este caso como que creo que los dos, no tienen que rayar los libros para leérselos. Si alguien les dice que tienen que rayar todos los libros para leérselos nosotros y ustedes, no rayamos este libro. ajá, y ustedes no quieren rayarlos y se sienten culpables por no rayarlo, no los rayen, no Pero los tienen si que quieren, rayar. también. Tomen apuntes. O sea, es decisión de Es cada decisión de uno. cada uno, solo que hay mucha gente que como que dicen como que no se lo leyeron si no lo raya y no es así. Un libro también se puede leer si no se raya, entonces hagan lo que ustedes quieran, pero no lo que los otros les digan sobre qué hacer con sus libros, porque eso es un tema muy privado y muy personal. Entonces, si les gusta prestarlos, préstenlos, si les gusta rayarlos, ráyelos, pero si no, no se sientan como que tienen que rayarlos porque si no, no los leen, que no es así. Entonces, lean mucho, no vuelvan a la feria del libro solamente para ir a comprar libros y tenerlos y guardarlos, sino que léanselos, lean lo que quieran, fantasía, asesinatos en serie, terror, romance, lo que quieran, pero lean, que la idea es leer y la idea es demostrar que la feria del libro no solamente es para ir a parchar, sino para ir a leer y porque nos interesa la lectura y porque es muy bacano leer, porque son universos enormes, porque nos atraen temas diferentes y podemos hablar de mil cosas leyendo.
que no es nada para hacernos sentir superiores a los demás, sino que es algo para descubrir cosas por nosotros mismos que nos interesan o que nos da curiosidad. Entonces, para eso está la lectura y para eso está reunirse con mucha gente que le gusta la lectura y todo. Entonces, lean mucho, estén pendientes de nuestros próximos capítulos, de nuestras redes sociales, ahí va a haber mucho contenido nuevo. Esperamos que les haya gustado esos 2 capítulos de Mindhunter. Algunos otros vamos a tener otros capítulos dobles o hasta triples, dependiendo de las sagas de los libros. Y esperamos que tengan un buen resto de semana, que es miércoles, que es mitad de semanita, que le rinda más el trabajo o el estudio. Y esto fue Lectura de café. Y nos vemos en la próxima.